A mí me motiva principalmente mi familia. Yo creo que se ha dicho mucho acerca de la importancia de la familia en la sociedad, pero no solamente como un tema conceptual, sino trabajar en la crianza, trabajar en la convivencia, trabajar en el fortalecimiento de los valores que se tiene que hacer desde casa, se da precisamente en la primera base, que es la familia, con nuestros hijos, con la gente que amamos, y eso no solamente uno lo aprende, sino que se convierte en el día a día de los padres de familia, las madres de familia, o quien ostente cualquier forma de imagen paterna o materna en cualquiera de las distintas formas de familia. Yo creo que esa es la base y sin duda es la gran motivación de mi vida. Cuando no hay una coyuntura política, hay que construirla. La Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación es una asociación civil. Nos constituimos hace un año y la intención es fortalecer al movimiento obradorista más allá de un partido político, más allá de un periodo de gobierno, más allá de un plan de gobierno, fortalecer la ideología que el presidente López Obrador ha escrito para plasmarlo, aunque lo ha dicho durante muchos años antes, pero significa que tenemos la obligación de sembrar localmente la ideología de ese obradorismo, explicarlo, entenderlo y difundirlo para que el movimiento siga creciendo. Se le llama así Alianza Patriótica porque también está fundamentado en la parte relacionada con lo que significan nuestros símbolos patrios, es decir, la historia de México. Si no alcanzamos al obradorismo ligar con la historia de nuestro país, esto está desfasado. El obradorismo no empezó en el 2018. El obradorismo es una derivación de los movimientos sociales de nuestro país de principios del siglo pasado. Desde entonces, él ha recogido diversas piezas de diversos ideólogos y nosotros somos ideólogos del obradorismo. Y eso es la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, una forma de difundir esa idea política del obradorismo convertido en la acción política. Tenemos representación física de una estructura política en 21 entidades federativas de 32 y esperemos que antes de que acabe este año tener ya la representación en las 32 entidades. Lo que hacemos es que una vez que vienen los tiempos electorales, la gente ya tenga también información por parte de nosotros como un brazo más ideológico del movimiento para que la gente conozca. Aquellos que no tienen la opción o el interés de escuchar lo que señala todo el tiempo el partido Morena o lo que dice el gobierno, que tenga una opción más desde la sociedad civil de qué estamos haciendo, quiénes estamos conformados, que aquí hay gente que pertenece al gremio campesino, al gremio sindicalista, a los académicos, a los estudiantes, a las amas de casa, a los mecánicos, a los talleres artesanales, artistas, plásticos. En Alianza habemos de todo. Simplemente el único requisito es coincidir en la parte obradorista, con pluralidades, sin duda. Por eso tenemos una frase que dice que nos une la patria y nos nutre la pluralidad. Esa es la frase de la Alianza Patriótica por la 4T. Yo creo que como todos, tenemos una vocación en la vida, una que se siente y otra que se construye. En mi caso, desde muy joven, siempre he participado con una filosofía de ayuda al prójimo, desde muy joven, desde muy niño, y yo creo que tiene que ver con nuestra propia historia. Esto después me lo llevé a la parte formal, a las escuelas, en la propia universidad, en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el plantel 6, aquí en Coyoacán precisamente, y, y eso nos alienta y nos sigue formando como personas, porque es una primera enseñanza de cómo se debe de ayudar al prójimo, cómo se debe de compartir esa misma filosofía con los demás y eventualmente convertirlo en una filosofía de vida. En el ámbito nacional, si hablamos de personajes históricos, yo te puedo decir que José María Morelos y Pavón es un gran referente para mí. Los sentimientos de la nación es como una guía para mí de qué significa ser patriota cuando se empieza a construir una patria, y por eso nosotros hemos hablado siempre que para ser un buen mexicano primero se tiene que ser un buen patriota. Si no tiene primero esa gran base del patriotismo ensalzada en la sangre como tal, muy difícilmente puedes amar a la tierra, a la filosofía, a la ideología y al futuro de lo que viene en el país.
También, sin duda, pues Benito Juárez que nos mostró cuál debe de ser la conducta de un servidor público y, por supuesto, cómo debe de conducirse la administración de un país, precisamente también con la base del patriotismo. Y desde el punto de vista internacional, pues te podría decir que Winston Churchill para mí ha sido uno de los principales estadistas de la historia de la humanidad. La filosofía de Mahatma Gandhi, la filosofía de lucha también de Mandela, después de su prisión de tantos años, lo que significó para la historia de la humanidad. Es decir, más allá de uno o dos personajes nacionales o internacionales, yo creo que lo que nos deja el devenir histórico de la humanidad es quién dejó un legado para propiciar que la civilización humana cada vez tenga mayores fortalezas, sobre todo en los valores, y propiciar que esos valores también se hereden a las nuevas generaciones. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, te puedo decir que en la época contemporánea, una historia de persistencia, una historia de perseverancia, pero principalmente de congruencia. Para mí, mi gran referente político es el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador, a quien hemos seguido durante décadas, el hecho de haber logrado ser en principio presidente de la República, pero haber iniciado esta gran gesta de la transformación, en el discurso se oye fácil, pero llevarlo a cabo, operarlo a nivel nacional, estatal y municipal, como precursor de lo que significa para nuestro país cambiar ese modelo de régimen después de 36 años, esa yo creo que es una de las grandes hazañas de lo que significa una revolución real de las conciencias. Yo no pierdo de vista los mensajes políticos, los símbolos políticos que el presidente López Obrador todos los días nos manda a todos los mexicanos, y eso forma parte de una escuela, de una doctrina. Nunca podemos comparar lo que significa el obradorismo con un periodo sexenal que se le pone el apellido de quien fue el administrador del país. Es decir, no podríamos hablar jamás del foxismo, más que para burlarnos o para evitar el pasado, o del calderonismo, que lo único que provocó fue un baño de sangre, o del salinismo, que fue donde comenzó o se propició la gran debacle nacional. Quien realmente funda una ideología es precisamente el presidente López Obrador, y el obradorismo transformado en lo que significa el estado de bienestar mexicano aplicado a la coyuntura y a los tiempos y a la posibilidad de hacerlo con lo que se tiene después de que encontramos un país casi en ruinas. Eso es el obradorismo, transformado también o llevado a la traducción de lo que hoy es la cuarta transformación. La cuarta transformación es el obradorismo, que significa el estado de bienestar de mediados del siglo pasado aplicado a la necesidad que tiene hoy nuestro país. Y eso tendría que también tener un futuro, es decir, la continuidad del obradorismo. ¿Cómo se garantiza el obradorismo? No en el 2024, el 2024 todavía lleva la ola de la gestión del presidente López Obrador, de su buena gestión, y muy probablemente quien sea el candidato o la candidata va a ganar la presidencia de la República. Eso no es lo importante es el 2027, el 2030, 2033, y así sucesivamente, cómo se va a garantizar y quién va a garantizar la filosofía del obradorismo, tanto en la Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila y evidentemente en las elecciones federales del 24. Bueno, esta fue una idea de Cecilia Blanchet. Cecilia Blanchet, conocida públicamente como Mami Ceci, ella fue la que inició Ministerios de Amor. Ministerios de Amor es una organización, una asociación civil que se constituyó con el firme propósito de hacer algo que nadie hace a nivel mundial, pero que principalmente en nuestro país nosotros creemos que cada vez que se rescata a un niño en condición de calle, es un sicario menos, es un asaltante menos, es un defraudador menos, es un corrupto menos, es alguien que se le da la oportunidad de tener las oportunidades que muchos de nosotros hemos tenido. Se han rescatado a más de 36,000 niños, porque la organización tiene 35 años de creada. Y lo que hacemos es darles, en principio, algo que en todas las familias merecemos: amor, atención, pero también tienen educación formal, todos van a las escuelas,
van a escuelas primarias, secundarias, hasta la prepa, porque obviamente en la mayoría de edad, aunque tienen la puerta para continuar con su vida fuera de Ministerios de Amor, en muchos casos ellos deciden quedarse y se quedan con nosotros en los distintos albergues de Ministerios de Amor. Yo poco hablo de ello, de esta actividad que realizamos, porque no quisiera que jamás se confundiera esta labor social que hago hace muchos años con algún tipo de aspiración política o querer utilizar a la organización para darnos alguna promoción política. Por eso es que prácticamente lo he mantenido en el anonimato, y que yo creo que debe de ser la labor de todos los que hacemos alguna actividad altruista, siempre debe ser lo más reservado posible. En mi caso en particular, formo parte del ejército de los, estoy seguro, más de 70 millones de mexicanos que hemos estado al lado de él desde que él inició también su lucha. Quizá no con la preponderancia protagonista que nos hubiera gustado de estar con él en un templete, en un evento, porque además de que era yo muy joven, no significa que también lo pude haber hecho. Sin embargo, yo estoy con el presidente López Obrador y el obradorismo desde que conocí cuál era la intención del presidente, incluso con la publicitación de sus primeros libros que escribió explicando qué es lo que quería como un proyecto de nación. ¿Quiénes pueden permanecer o quiénes pueden pertenecer al movimiento obradorista? Todos los que tengan coincidencias ideológicas de lucha, de atención a los más vulnerables, a los más marginados, los que coincidamos y que incluso hayamos pasado también por condiciones de sufrimiento, de dolor, de lucha, que somos la inmensa mayoría de los mexicanos. No hay forma de que alguien no pueda sentirse identificado con el movimiento obradorista. Y quienes a pesar de ello no coincidan, pues son también aquellos que es respetable, a los que les hemos señalado como aspiracionistas o a quienes por algún motivo particular estén distraídos y crean que otras opciones de gobierno le han hecho bien a nuestro pueblo. Y yo no digo que esté mal aspirar a estar en mejores condiciones económicas, educativas, intelectuales, no tiene nada que ver con eso. Me refiero a los que creen pertenecer o estar en un ámbito económico o social distinto al de su origen, sin pertenecer. Cuando la lucha está de este lado, hoy, por ejemplo, no veo a un joven, o cuando los veo incluso, que son reaccionarios, que están en contra del movimiento obradorista, se me hace agua y aceite. ¿Cómo es posible que un joven que tiene la sangre revolucionaria no cree en la transformación del país? Eso déjenlo para los de mi generación o incluso más viejos, que no entienden que la transformación del país es la dislocación del orden político, social y económico de México, y que eso tiene que seguir continuando. Y quienes van a tomar esa bandera de lucha son los jóvenes, nadie más. Y los que estamos propiciando que eso ocurra, pues esos somos los que estamos en este movimiento. Y vamos a seguir en ese movimiento y vamos a seguir convenciendo a los más jóvenes de que continúen con esa estafeta. En principio yo fui invitado porque fui el candidato de la UNAM en el sexenio anterior, propuesto ante el Senado de la República para concursar por la posición de la Fiscalía Anticorrupción. La UNAM me propone ante el Senado de la República, evidentemente participo, éramos un poco más de medio centenar de aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, eran 78 en un inicio aspirantes, tuvimos las entrevistas en el Senado de la República, pero también es evidente que el gobierno de Peña Nieto no quiso continuar con el proceso de nombramiento del fiscal anticorrupción. Y no lo quiso hacer porque pues ni modo que elijan a su verdugo, estaría más de la mitad del gabinete hubiera estado en la cárcel. Recibo una llamada extraordinaria, histórica, yo creo que de las llamadas más alegres después del nacimiento de mis hijos, que estaba yo invitado a un evento donde se nombrarían las ternas que en caso de ser presidente de la República, el presidente López Obrador ahora propondría al Senado de la República para integrar la terna de fiscal anticorrupción en materia de delitos electorales y el fiscal general de la República. Yo estaba invitado para formar parte de la terna del fiscal anticorrupción. Y evidentemente desistí del proceso anterior, que todavía estaba vivo,
en el sexenio anterior, desistí de ello y pues con mucha alegría me sumé de lleno, que ya lo hacía desde la ciudadanía y lo sigo haciendo ahora, a la campaña del presidente López Obrador. Se logra el triunfo, participamos, votamos, promocionamos el voto con toda la gente que nos conoce, con alumnos de la universidad, profesores, familia, amigos, etcétera, lo que millones de mexicanos hicimos. Y entonces se dan los hechos y ahí mismo me dicen, no, posiblemente serás el fiscal anticorrupción, pero habrá una opción para ti. Obviamente jamás pasó por mi mente que sería la Administración General de Aduanas, en la cual solamente estuve 5 meses, donde hicimos cambios muy profundos en esos 5 meses. Imagínense que había servidores públicos que venían desde el sexenio de Fox administrando aduanas en el país. Había recomendados de Calderón, había recomendados dicho por ellos mismos con ese cinismo, recomendados hasta del jefe Diego. Y obviamente al momento de que se les separó de sus encargos, pues vino la transformación y con todo lo que eso significa, una hecatombe en la comodidad y en la costumbre política del quehacer, del mal quehacer de los gobiernos anteriores. Y con esto, pues obviamente se crea una gran polémica respecto a lo que sucedía en las aduanas. Antes ni se hablaba de las aduanas, nadie sabía, vaya que ni existían las aduanas desde el público en general, más que los usuarios sabían que existían las aduanas. A partir de ahí se empieza a hablar de ello, damos un sacudidón, se cambian a 46 de 49 titulares de las aduanas, y en las que no se cambiaron porque nunca había habido, o los que habían eran de dudosa procedencia, y se decidió que mejor se quedaran así para controlarse administrativamente desde otra alternativa. Pero bueno, solamente fueron esos 5 meses en aduanas y 1 año y medio en la subsecretaría de gobierno, que me hacen también el favor de invitarme. Ambos nombramientos los suscribe el presidente López Obrador por disposición de ley, y en la subsecretaría de gobierno pues es la experiencia más honrosa, más importante hasta ahorita en mi vida profesional y en el servicio público, porque tuve la oportunidad de conocer prácticamente a todos los grupos sociales y políticos del país. Hay que profesionalizar cada vez más a ese relevo generacional en todos los ámbitos, desde el punto de vista ético, pero primordialmente desde el punto de vista del fortalecimiento de los valores. El relevo generacional se da todos los días, se está dando ya, no lo estamos esperando, ya llegó, ahí está, aquí lo tenemos. Yo mismo participo, el enorme cuerpo que nos acompaña a nivel nacional principalmente está constituido por puros jóvenes. ¿Por qué estamos abriendo la puerta a los jóvenes? Pues forma parte también del establecimiento de esas canteras que queremos que nos sustituyan en el futuro, del país que queremos para mis hijos, para los nietos. Y si no lo hacemos en este momento, dándoles oportunidad a los jóvenes de que aprendan de los que tenemos más edad, que nosotros mismos aprendamos de ellos, pero también de los que nos antecedieron. Yo platico con mis colaboradores, con mis compañeros de trabajo, que un gran porcentaje de mis grandes consejeros y amigos me lleva por lo menos 20 años. Y es con quienes me reúno cuando tenemos la oportunidad de compartir alimentos, y las reuniones de trabajo y de amistad y de plática son por lo menos 3 horas. Y logro y trato de que estas reuniones sean lo más frecuentes posibles, porque nunca debemos de dejar de aprender. Y lo que nosotros humildemente les podamos aportar a estas generaciones es para que agarren las riendas del país cuando sea oportuno. Nunca antes, nunca después. Yo creo que ahí también confluye la parte de la madurez. Cuando uno como joven o a cierta edad se sienta realmente con la madurez de aceptar llevar a cabo una administración de una dependencia, de una curul, de una organización política, cuando realmente se tenga la experiencia y cuando realmente se tenga primordialmente la madurez, es cuando ese relevo se da de manera natural. Pero deben de confluir ambas cosas, madurez
experiencia y humildad principalmente. Bueno, yo soy universitario desde antes de nacer. Mi padre fue el último director de la preparatoria 3 en San Ildefonso. Él cerró las instalaciones de San Ildefonso como preparatoria para que después se convirtiera en un museo. Y yo recuerdo gran parte de mi infancia en las actividades universitarias de la mano de mi papá, cuando lo acompañaba a la Prepa 3, ahí en el centro, en Justo Sierra, atrás de Palacio Nacional. Son unas instalaciones extraordinarias y viví lo que significa la vida universitaria todavía en la vida del centro de la ciudad. Por supuesto, ya estaba construida Ciudad Universitaria, pero yo creo que ese fue el último resquicio de la UNAM, con la parte nostálgica e histórica de lo que significa la UNAM en el centro histórico. Y digo yo que fue desde antes de nacer que soy universitario, porque mi padre es jubilado de la Universidad Nacional. Una vez que crezco y yo mismo decido ser parte del alumnado de la Escuela Nacional Preparatoria, la filosofía y la forma de vida que se aprende en las preparatorias de la UNAM, y voy a defender mi camiseta, es único. No hay ninguna otra escuela que enseñe a tener esa sensibilidad social y esa práctica política, porque ahí se dieron mis primeras participaciones en política, en la política estudiantil. Siempre participé, siempre tuve la posibilidad, y también lo debo de decir con humildad, y el apoyo de mis compañeros para ganar las elecciones desde la preparatoria. Después, cuando pasé a la Facultad de Derecho de la UNAM, que también por fortuna pude estar en el plantel de Ciudad Universitaria, que también es histórico y emblemático, se continúa con todo lo que significa el quehacer universitario, la política universitaria, que después se lleva a la práctica. Algunos le dicen la práctica real. No, también ahí es real. Se tiene que hacer campaña, se tiene que convencer. Hay organismos electorales democráticos dentro de la UNAM y dentro de todas las universidades públicas. Bueno, el ser universitario como tal, además de ser un orgullo y que se nos llena la boca de decir somos Pumas, es también una enorme responsabilidad, porque no podemos fallarle a nuestra casa de estudios que nos ha dado todo. Yo soy profesor universitario, ya casi 15 años de ser profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se cumplió uno de mis sueños, una de mis metas de ser profesor universitario, y esa enorme responsabilidad radica precisamente en nuestro actuar. Si además de ello participas en el gobierno, eres una persona pública, cada acto, cada cosa que escribas, cada cosa que digas, tiene que ver con tu pasado y tu presente y tu futuro universitario, y el futuro y el presente de tu persona, como Ricardo Peralta Saucedo, más allá de un cargo académico o un cargo público. Si comparamos cuáles eran las condiciones estadísticas de la pobreza y de la violencia y de la ausencia de derechos en la época prerevolucionaria con lo que tenemos hoy, yo diría que a la revolución le faltaron muchos asuntos que resolver. No ha hecho justicia a la revolución. Bueno, pues esa transformación tiene que llevar en esa carga lo que no se cumplió en las anteriores transformaciones, para que realmente con esa transformación, por eso se llama cuarta transformación, se cumplan todos esos anhelos revolucionarios. No se ha cumplido. Seguimos teniendo 75 personas viviendo en pobreza. Dicen los opinólogos, que son expertos de alguna materia cada semana, cada coyuntura, que se incrementaron los pobres en este sexenio. Pues no es que se hayan incrementado como responsabilidad de una política pública en contra de estos mexicanos. Significa que fue imparable la consecuencia que se sembró en el pasado, y estoy hablando no solamente del tema económico, del tema social, del tema de seguridad pública, del tema educativo, pues obviamente tiene una consecuencia si se sembró mal, si se aplicó una política pública mal. Yo les digo que no dejen de soñar, que este país es un país conformado por distintos fragmentos, y esos fragmentos son ideológicos, son emotivos, son culturales, y son fragmentos también históricos. A cada uno de nosotros nos corresponde un plan
nos corresponde una misión y la tenemos que llevar a cabo. Al final del camino, lo que nosotros somos es el producto de nuestras decisiones y tenemos que tomar buenas decisiones. Y una buena decisión es seguir construyendo este país, que no se quede solamente en un discurso, que no se quede solamente en un plan, en una visualización. La operación política y la operación social en nuestro país es permanente, porque es un país enorme, más de 127 millones de mexicanos, con una pluralidad única en el planeta. Yo creo que como debemos hoy estar los mexicanos, estar orgullosos de estar en el lado correcto de esta historia y que la estamos escribiendo todos juntos además. Sin duda vamos a tener siempre, por otro lado, adversarios que van a emplear todo su capital económico, político, las alianzas que tienen con los medios de comunicación para mentir, para calumniar, para difamar, porque ese es su trabajo. Por fortuna, cada vez estamos más politizados en México, cada vez los jóvenes, la población en general es más inteligente, más analítica y se da cuenta de los contenidos de calidad de la información. Conforme esto vaya avanzando, la gente va a tomar cada vez más confianza, más conciencia y se va a ir sumando más, porque nadie es masoquista. Y estoy seguro que en los días, meses y años que vienen, se va a reorganizar ese gran ejército de mexicanos patriotas que amamos profundamente este país, que vamos a tomar buenas decisiones, que vamos a apoyar a las personas que garanticen el obradorismo en los sexenios por venir. Y la gente entiende y está convencida de quiénes somos patriotas y quienes sí queremos cambiar a México. Y que no lo hacemos en épocas electorales nada más, que permanentemente estamos en lucha, porque México merece eso, que siempre permanezcamos en lucha.